Grabando y empezamos en 3, 2, 1, listo. Hola, muy buenos días, Pela del Álamo. Acaba de terminar la última edición de Curtocircuito. ¿Cómo valoras esta última edición? ¿Cómo ha ido? Pues, bueno, buenos días, lo primero. Y bien, la verdad es que la valoración, aunque todavía no ha habido tiempo realmente para ver el festival y todo lo que se ha generado con perspectiva, me puedo adelantar y decir que ha ido bien. De hecho, creo que ha ido bastante bien. Se han alcanzado algunos de los objetivos que teníamos en mente, ¿no? Como básicos, como son terminar de darle ese lavado de cara, ¿no? Esa regeneración, lo que es la comunicación del festival, la imagen del festival en su conjunto, que atiende tanto a la programación como a la estética, como un poco el conjunto del festival, ¿no? El espíritu del festival. Y yo creo que por el feedback que hemos ido teniendo en estos últimos días, en esta semana que ha pasado desde el festival, en general sí parece que la gente ha percibido un cambio. Y que conste que este cambio en ningún caso es porque, digamos que de alguna forma no nos gustase lo que había antes, sino que cualquier festival o cualquier iniciativa cultural que se desarrolle a lo largo del tiempo, y en este caso Curtocircuito, que ya va por su 10ª edición, necesita reinventarse y renovarse para seguir vivo y para seguir captando el interés de la gente. Entonces yo, cuando me incorporé el año pasado, nos planteamos marcar una nueva línea de programación y eso, cambiar una serie de cosas más, de concepto del festival, ¿no? Porque también es más compacto, menos sedes, tienen quizás la formación incluso tenga más importancia de la que tenía antes. Bueno, son ideas distintas del festival y creo que en cualquier caso la gente ha empezado a percibirlo, y para nosotros el reto y lo que tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando en generar interés, ¿no? Que la gente realmente quiera, encuentre un motivo para querer venir a Curtocircuito. Y bueno, yo confío en que con el equipo que tengo, con las ideas que tenemos, y si se sigue contando con el apoyo de las administraciones, pues el festival siga adelante. Pero bueno, la intención es consolidar este nuevo proyecto de aquí a un par de años, ¿no? Ya contando con las dos ediciones que he dirigido yo, sería un total de 4, y ahí es cuando tú ya tienes que estar donde quieres estar, ¿no? Ya a partir de ahí sí que ya no hay excusas. ¿Y qué cambios dirías que son más significativos de esta nueva etapa que empieza? Hay un cambio general de concepto, ¿no? Curtocircuito, cuando nació, bueno, en realidad Curtocircuito ha tenido ya 3 fases, ahora podemos decir que estamos en la 3ª. Curtocircuito nació en realidad como un festival de calle, ¿no? Hubo un año, creo que fue el 2003, si no recuerdo mal, en el que hubo una iniciativa que se llamó Cortos na Rúa, así en Castrapo, y que funcionó muy bien. Consistía en llenar las plazas de Compostela de proyecciones, ¿no? Ese festival, esa iniciativa fue el germen de lo que el año siguiente se llamó Curtocircuito, ya por primera vez, que fue en el 2004, y ahí el director era Román Gutiérrez da Silva y Gael Herrera, ¿no? Ellos fueron, digamos, los que iniciaron Curtocircuito, que, como digo, ocurría en verano y en la calle. A partir de ahí ya entró el Concello de Santiago, y fue cuando hubo 2 primeros años sin una dirección como tal. Ya estuvo producido por Ficción Producciones, el conjunto del festival, y en ese 3er año ya como Curtocircuito, en el 4º, perdón, entró Team Redford. Cuando entró Team Redford, entró con una idea clara de festival, ¿no? Y la idea era ya convertir Curtocircuito en un modelo Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, como sabréis, es uno de los festivales más grandes de cortometrajes de Europa y del mundo, probablemente el más grande, y ese modelo se basa sobre todo en una gran programación muy amplia, muy vasta, apoyada por un público de gente, por una cantidad de público vastísima, porque Francia es otra cosa en lo que tiene que ver con la asistencia y el apoyo a las iniciativas culturales, y sobre todo se apoya en ese modelo en un mercado audiovisual, ¿no? Un mercado de punto de encuentro entre compradores, distribuidores, etc. Bueno, este modelo que desarrolla Team Redford durante unos años funciona muy bien, pero llega un momento en el que, Clermont-Ferrand ayuno,
¿no? Y ese intentar tener un Clermont-Ferrand en Santiago, no porque la idea no fuera buena, que lo era, sino por una serie de circunstancias económicas que todos conocemos, pues ya no tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, con el contexto de la crisis, los programadores, distribuidores dejan de viajar, etc. Y entonces el festival, hay 2 años que se queda, los 2 últimos años se queda ya un poco sin su base, digamos, ¿no? sin que las inercias favorezcan la idea que perseguía, ¿no? El modelo que perseguía del festival. Entonces, el año pasado, cuando entré yo en la dirección, cogiendo el relevo de Tim Redford, que, como digo, para mí siempre ha sido un ejemplo, ¿no? Y una persona a la que admiro mucho, entendemos que el modelo debe ser mucho más compacto, basado en la calidad, que cada una de las iniciativas que tengamos en el festival tienen que ser de primer nivel, pero concentrar todas las sedes en una única sede, o como mucho 2, en este caso el CEGAC, ¿no? Utilizamos el teatro principal como sede para las proyecciones y el CEGAC para las actividades profesionales, pero no dispersarlo por la ciudad, ¿no? Que esa era una cosa a la que se tendía antes mucho en el antiguo cortocircuito, y porque en su momento era un modelo que funcionaba, pero ahora al revés, lo que funciona es concentrar para que la gente identifique un punto de encuentro, para que la gente genere ese hábito de ir a ese lugar donde pasar la jornada viendo películas, tomando unas cañas, debatiendo sobre cine y disfrutando del festival, ¿no? Y además lo que tenemos que hacer es ser también un festival más compacto en cuanto a los días, ¿no? Estos festivales de 10 días, como era antes Cortocircuito u otros, tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Porque realmente al final todo se dispersa. Yo creo, a mi entender, vamos, humildemente creo que un festival de 5 o 6 días, compacto, con menos sedes, y que eso sí, que cada cosa que tenga sea número 1, funciona mucho mejor, porque funciona más el punto de encuentro. Todo lo que se dilata en espacio y en tiempo puede dar lugar a la dispersión. Y teniendo ciertas carencias de público que estamos intentando reconquistar, lo que tenemos que hacer es precisamente favorecer ese núcleo duro, ¿no? ese punto de encuentro. Entonces, además de ese modelo, ¿no? Que digamos que nosotros atenderíamos más a un festival tipo Vila do Conde, o incluso al propio Playdoc o al S8 Cinema Periférico de Coruña, como digo, atendemos a un modelo de festival, de cine, de autor, más compacto, donde además también hay un cambio en relación a la etapa anterior que tiene que ver con la línea de programación. Nosotros planteamos una línea mucho más determinada que la anterior. Eso puede ser un acierto o puede ser un error, pero es la apuesta clara que tenemos. Anteriormente, Cortocircuito era un poco más heterodoxo en su propuesta y había más variedad. Nosotros, si bien tenemos 2 secciones, que son Radar y Explora, que claramente marcan un nivel diferenciado, evidente, de riesgo, ¿no? O de experimentación, hay que reconocer que el propio Radar, que sería la sección más convencional, que atiende al cine narrativo, no deja de tener ya un cierto componente de, bueno, autoral, independiente, incluso con caligrafías muy determinadas, ¿no? que ya no son la convención de presentación, nudo y desenlace, que no tenemos nada en contra de eso, de hecho hay películas que van por ahí, pero ya se marca, o para nosotros es importante que las películas delaten un riesgo, una cierta autenticidad por parte del autor, ¿no? Cuanto menos productos estandarizados tengamos, mejor. No por esnovismo ni por querer ser diferente, sino que por un lado, si bien es cierto que un festival necesita tener una línea determinada para o bien triunfar o bien fracasar, pero desde luego hay que tener una apuesta clara, sí que creemos que los festivales deben de abrir nuevos caminos, ¿no? Al igual que los cineastas, creo que tienen o tenemos el deber ético de avanzar y de apostar por nuevos caminos, nuevas caligrafías. Los festivales de cine también deben de apostar. ¿Qué tal la respuesta del público por parte de estas propuestas más experimentales o más autorales? ¿Suele ser buena? Bien, de entrada bien. La verdad es que el público, y yo para mi sorpresa, ha asistido a la sala. Hemos tenido más público que en ediciones anteriores. Si bien es algo que todavía tenemos que trabajar, porque tenemos que, como decía, esto es un proyecto a medio plazo, tenemos que consolidar este público. Santiago tiene un potencial tremendo, Cine Europa ha educado mucho, y siempre decimos educar en el sentido más humilde, ¿no? Pero Cine Europa ha hecho un gran trabajo en estos años
trayendo un cine de autor, acostumbrando a la gente a consumir este tipo de propuestas, y nosotros ahí contamos con un poco con esa inercia que a lo largo de 28 años ha generado Cine Europa. Entonces, la respuesta es buena, pero yo quiero esperar a que Curtocircuito se celebre perdón, a lo largo de 5 días con un fin de semana completo, donde podamos ver realmente cuál es la asistencia de gente un fin de semana, porque desde que yo he llegado todavía no hemos podido celebrar el festival empleando a fondo el fin de semana por distintas razones. ¿Y cómo valoras tú, que lo conoces, cómo está el circuito de festivales en Galicia, esos que mencionabas, el S8, el Playdoc, el Festival de Cannes, festivales en general? En Galicia, bueno, en Galicia creo que vivimos un momento óptimo, sin precedentes, con muchas cosas que mejorar. Sobre todo hay que regularizar y terminar de hacer equitativos los apoyos de la administración, ¿no? Que es importante que estén ahí, porque bueno, siempre digo que Curtocircuito en estos años ha tenido un apoyo bastante fiel por parte de la Diputación de A Coruña, pero bueno, otros festivales de otros compañeros no han tenido quizás un apoyo tan incuestionable, ¿no? Y les está costando mucho levantar los presupuestos año a año para celebrarlo. Entonces, bien, tenemos festivales que son referenciales, como son el S8 o el Playdoc en sus ámbitos, o el Festival de Cannes, que por ejemplo es una fiesta y tiene una cantidad de público tremenda, y es otra forma distinta de entender el concepto de festival al de Playdoc y al del S8, pero que funciona muy bien, y que en su formato no creo que haya un festival tan efervescente como el propio Cannes. Tenemos una muestra que casi dura un mes como Cine Europa, que es una referencia fuera de Galicia, y que la gente realmente, el mundo cinéfilo, ¿no? Más allá como digo, de Galicia, la gente lo valora y lo conoce. Y luego hay otras propuestas más pequeñas, como la muestra de cine etnográfico del Museo de Pobo Galego. Está el Festival Amal, que aunque ahora mismo tiene un tamaño un poquito menor del que tuvo en su momento, hace una apuesta interesante por el cine árabe, que siempre son películas difíciles de traer. Está la Semana de Cine de Autor de Lugo, el Festival de Cine Ourense, la Primavera do Cine de Vigo. Es decir, joder, esto no existía hace 10 años. Por lo tanto, el momento es bueno, pero tenemos que trabajar tanto para no pisarnos unos a otros y complementarnos bien, y para conseguir que desde las administraciones se apoye, porque esto al fin y al cabo es algo que revierte absolutamente en la ciudadanía, tanto por los contenidos que le ofrecemos a la ciudadanía, como porque me atrevería a decir que hasta el 80% de los gastos que tenemos, los festivales, revierten en la economía local. Quiero decir, todos nuestros proveedores, al menos en Curtocircuito, digo, absolutamente todos son gallegos, o de Santiago o de algún otro punto de Galicia. Entonces, al fin y al cabo, esto lo que hace, invertir en cine, en festivales de cine, es hace que llegue dinero, ¿no? al pequeño negocio, a la mediana empresa, y sirve para dinamizar la economía. Evidentemente no somos la Citroën de Vigo, ¿no? Que es decir, el volumen de dinero que movemos es menor, pero es un grano más de arena para hacer ciudad y para dinamizar la sociedad. Entre los miembros del jurado, tanto del jurado como de los premiados de Curtocircuito de otros años, han aparecido gente a la que se ha metido en la etiqueta de esto llamado el Nuevo Cinema Galego, donde también se te ha metido a ti. ¿Cómo puedes valorar este movimiento, esta etiqueta, a veces un tanto polémica por su significado? Sí, a ver, yo creo que las cosas hay que atenderlas con buena fe siempre, ¿no? Y es para mí por lo menos es mucho más sano pensar bien que pensar mal. El Nuevo Cinema Galego es una etiqueta que se hace de cara al exterior para comercializar o para vender, no tanto para comercializar en términos mercantiles, porque desgraciadamente son productos que a los grandes compradores como las televisiones quizás no les interesen demasiado, pero hay que vender un momento determinado en Galicia, un momento en el que hay una serie de autores con una serie de propuestas que están funcionando muy bien en los festivales internacionales, que más allá de que estén funcionando bien en sí mismas, tienen un gran valor cinematográfico y cultural. Son en su gran mayoría películas que están poniendo en valor Galicia o distintos aspectos de Galicia, a veces relacionados con el paisaje y otras veces no, o incluso a veces su contenido no tiene que ver con Galicia, pero en cualquier caso son películas que están llevando a Galicia por el mundo como no se ha hecho nunca. Entonces, en un momento dado,
había que darle una forma a eso, ¿no? Ponerle un nombre para que la gente de fuera lo entendiera. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy válido. Además, esto es algo abierto, es decir, al nuevo cinema galego pertenece un poco quien, por el trabajo que va haciendo o por una cuestión generacional, encaja un poco con esa definición, porque en realidad, con esa etiqueta, que no hemos hablado de la definición, porque precisamente no es una etiqueta cerrada y excluyente. De hecho, a lo largo de estos últimos años, desde que salió el término a colación, ¿no? Y desde que se está empleando, ha habido distintos nombres que se han ido asociando a este movimiento. Algunos estaban al principio y luego han dejado de trabajar y han dejado de estar. Ha habido otros nombres que se han incluido, unos años después, porque los trabajos que han hecho han ido en esta línea. No deja de ser una etiqueta. Y por supuesto, lo que sí que es cierto es que Curtocircuito como festival está muy atento y quiere estar muy conectado a la realidad más efervescente, ¿no? A la más viva, a esa generación que está ahora funcionando. Entonces, esos autores, igual que otros que no son del ámbito del nuevo cinema galego, están aquí. Pero de la misma forma que ponemos el ojo en Numax, que es una iniciativa que surgió este año para generar un espacio multidisciplinar vinculado con el audiovisual y con la cultura en general aquí en Compostela, igual que ponemos el ojo en Unión de Cineastas porque es la asociación que está articulando a ese otro cine español frente a una industria un poco obsoleta en sus preceptos, y traemos también propuestas como Porto Postdoc, que nada tiene que ver ni con Galicia ni con nada, pero es un nuevo festival, un nuevo modelo que se va a practicar en Oporto, una ciudad amiga, en Portugal, un país hermano. Entonces, al final, Curtocircuito lo que hace es conectarse con la realidad más efervescente, independientemente de las etiquetas. Pero entonces, ¿cuáles dirías que son los criterios para decir que es o no cinema galego? Porque realmente todas estas propuestas son cosas de no ficción, de documental, porque yo que sé, Luis Avilés o Jorge Coira o gente que hace cine ahora no es nuevo cinema galego. A ver, para empezar no me compete a mí decir qué es y qué no es nuevo cinema galego. Y en realidad tampoco le compete a nadie. Nuevo cinema galego fue una etiqueta que se generó y que sí que tiene que ver con un cine autoral, hecho desde la vocación, hecho desde un ánimo no mercantilista, que eso no quiere decir que no deseásemos que hubiera más rédito económico. También tengo que decir que Costa da Morte, la última película de Lois Patiño, se ha estrenado en salas, ha estado girando por todo el mundo y ha tenido muchísimo más público que otras películas con esa vocación industrial, ¿no? y mercantil. En cualquier caso, es un cine hecho desde la convicción, desde el amor al cine, es un acto de amor por el cine. Son películas que se hacen por necesidad, porque tienen una vocación artística. Los autores necesitan hacer esas películas para desarrollarse como personas, ¿no? Como ciudadanos. Son películas en su mayoría muy honestas y que no atienden en cualquier caso a las convenciones narrativas, ¿no? Más allá de esto y de otros lugares comunes como puede ser el paisaje, la puesta en valor de Galicia, la cuestión generacional, ¿no? Que todos los autores, digamos, que han nacido o todos los autores que hasta ahora se han ido vinculando a esta etiqueta han nacido entre el 75, 76, el 82, 83, ¿no? Entonces ahí sí que hay una generación en el sentido más amplio. Más allá de estas cuestiones comunes, no hay una definición que diga qué es nuevo cinema galego. Y además, el nuevo cinema galego en ningún caso, y yo estoy dando mi visión particular de esto, ¿no? Que aquí vamos, hay una serie de críticos o historiadores que son los que en su momento pusieron esta etiqueta y quizás sean ellos las personas adecuadas para definirlo, pero bueno, yo creo que ya es un término que ya ha trascendido a estas personas que lo crearon, ¿no? Ha trascendido a estas personas que crearon esta etiqueta. Y yo personalmente pues tengo como te digo, mi punto de vista sobre esto. Y como digo, para nada el nuevo cinema galego es algo excluyente. El nuevo cinema galego por detrás y por delante está conectado con una serie de cuestiones. Entonces citabas ahora gente como Coira o como Luis Avilés, es decir, Luis Avilés y Jorge Coira son dos realizadores que llevan toda la vida trabajando en el audiovisual de Galicia. Digo toda la vida porque llevan 20 años igual cada uno de los dos trabajando en esto,
con unas tablas tremendas, con un conocimiento de su profesión tremendo, pero que pertenecen a otra generación. Hay una cuestión, como te decía, de edad, entre otras cosas. Pero el novo cinema galego no rechaza a nadie, ni rechaza a las personas. Simplemente, tanto Avilés como Coira claramente vienen de una tradición que tiene más que ver con la ficción, que tienen que ver con un trabajo en algún punto, unos trabajos más televisivos, no en vano. Por lo menos Jorge, ahora mismo no me doy cuenta si Luis también, pero Jorge ha trabajado como realizador de televisión. Bueno, tiene que ver con otra parte del cine. El cine es algo muy amplio, ¿no? Y Jorge viene de otro lugar, pero Jorge en el audiovisual gallego, en el cine gallego, ocupa un lugar súper importante que nadie rechaza. Faltaría más, quiero decir, Coira fue de los primeros en hacer ficciones que funcionaran en sala y que tuvieran cierta trascendencia, ¿no? Y que en su momento era el modelo que se buscaba. Pues ahora, esta generación que hay ahora apuesta más por un cine de no ficción, por un cine documental, por la hibridación de géneros, y es lo que determina, entre otros aspectos que comentaba antes, pues esa etiqueta o ese movimiento llamado Novo Cinema Galego. Pero igual que no se excluye a gente como Alfonso Zarauza, que es una persona muy próxima al Novo Cinema Galego, una persona... Pero Alfonso es Novo Cinema Galego, por ejemplo. Yo no sé si Alfonso es Novo Cinema Galego, por generación te diría que no, por vocación desde luego. O sea, Alfonso Zarauza es un cineasta que está 100% en contacto con las tendencias más actuales. Es un autor que arriesga, es un autor que apuesta por su caligrafía propia, es un autor que además, ya hablando en lenguaje de hablar por casa, convive y está todo el día con ese otro entorno que se denomina Novo Cinema Galego. Y si eso no es Novo Cinema Galego, pues yo no sé, yo no soy el demiurgo para decir aquí quién es quién, ¿no? Pero vamos, desde luego Zarauza es un autor muy respetable que quizás, como digo, por una cuestión generacional de entrada no se le asocia al Novo Cinema Galego, pero por eso, simplemente porque es un tipo que ya estaba mucho antes de que el Novo Cinema Galego aterrizase. Y además que tampoco creo que él tenga ninguna necesidad de que se le incluya o no se le incluya, está muy por encima de eso. Un tío con un bagaje ya y con muchos años de experiencia, como digo, muy amigo de muchos de esos, muy amigo y muy compañero de esos autores que están dentro del Novo Cinema Galego, pues no creo que él tenga la mayor necesidad. Ahora, si él es o no es, si alguien tiene algún interés en polemizar sobre si Zarauza o Menganito, es decir, o yo mismo puedo ser o no ser, es decir, o mañana Lois Patiño deja de ser Novo Cinema Galego, es que no es importante, lo que hay que hacer son películas, lo que hay que hacer es trabajar, ser fiel a uno mismo, tener claro lo que quieres hacer en relación al contexto en el que estás trabajando, yo hablo en contexto social, histórico, en contexto cinematográfico, y tirar para adelante, y hablando en plata, echarle 2 huevos, y perseverar, perseverar y perseverar. Entonces las etiquetas son etiquetas, no importan más que para eso, para vender un poco la moto bien vendida, porque es necesario venderla por ahí fuera, ¿no? En los festivales fuera de España. Ya que mencionabas a Lois Patiño, ya que bueno, lo mencionabas, dirías que compartes con él un poco la fascinación por el paisaje, lo digo por tu documental de Nacional Sexto. Sí, claramente, quiero decir, Lois y yo, si bien somos cineastas con lenguajes completamente diferentes, y que además el caso de Lois lo ha desarrollado mucho más porque ha tenido la oportunidad o las circunstancias para hacer más trabajos, pues es un tipo súper currante. Lois tiene una relación más, yo diría que más racional con el paisaje, utiliza más el paisaje como contexto para desarrollar, articular nuevos lenguajes, y yo, en mi caso, sí que tengo un interés también tremendo por el paisaje, pero sobre todo tengo un interés por las personas que habitan el paisaje, ¿no? Que es algo que en las películas de Lois pues no estaba tan presentes, las personas, hasta Costa a Morte, donde ahora ya sí, de lejos, filma personas, pero hasta ahora digamos que él no entraba, el individuo como tal en relación al paisaje sí podía tener una cierta presencia, pero más en un sentido conceptual. En mi caso, como digo, sí que hay un interés por las personas en sí, por el factor humano, ¿no? Por las emociones, yo no entiendo el paisaje sin las personas y las personas sin el paisaje. Uno marca al otro, es una relación que es indisoluble, son un yin y un yang, no lo entiendo de otra manera, ¿no? De hecho, en mi próximo trabajo, que bueno, ahora como estoy con cortocircuito, lo tengo ahí un poco encallado, haciendo referencia al buen amigo Zarauza, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Con cómo las personas se desarrollan en un contexto determinado. Por lo tanto,
Y a mí me interesa mucho más un cine más clásico, un documental más clásico, que es el observacional, que viene más de la escuela de los hermanos Meisels, de los bueno, de lo que es el Direct Cinema en general, Frederick Wiseman. Son tradiciones distintas, que al final el paisaje está ahí, sí, pero nuestras aproximaciones son completamente distintas. Volviendo a tu documental de Nacional Sexta, al parecer surgió de los recuerdos que tenías de cuando viajabas por esta carretera de pequeño. ¿Puedes hablarnos de estos recuerdos de infancia? A ver, vamos a ver. Nacional Sexta parte, ¿no? Es que aquí estamos dando un salto muy grande, desde las polémicas del nuevo cinema galego directamente a los recuerdos de la infancia. Bueno, sí, los recuerdos de la infancia básicamente son una motivación, un punto de partida para desarrollar una película que luego no tiene nada que ver con eso, ¿no? Nacional Sexta es un retrato de un lugar abandonado, articulado a través de las personas que aún lo habitan, ¿no? Se basa un poco, el motor de Nacional Sexta es el contraste que hay entre unos y otros personajes, ya que cada persona tiene una relación con el paso del tiempo y con el cambio, ¿no? En concreto esa carretera de estar en uso a estar en desuso, una relación muy diferente. Entonces, esa forma diferente de dialogar con el paso del tiempo hace que un retrato se vaya complementando con el otro y así vayamos articulando la película para, como digo, finalmente llegar a ese retrato de un lugar abandonado, que a mí, bueno, me ha servido un poco para acercarme de alguna manera a mis raíces o a algo que tenía dentro, ¿no? Necesitaba revisitar ese espacio porque era una asignatura pendiente. Yo nací en Madrid, luego viví en Teruel, luego llegué aquí a Galicia en el año 83, soy gallego, soy de Santiago, pero sé que hay algo de mí que está por ahí, ¿no? Perdido por la península, ¿no? No voy a decir una raíz, porque yo mi raíz claramente la tengo aquí en Galicia, pero bueno, hay algo y necesitaba investigar, indagar por esa raíz, y precisamente la carretera representa, ¿no? La carretera por la que yo viajaba constantemente de pequeño entre Santiago y Madrid con mis padres, ¿no? Desde el lugar que habitábamos al lugar del que veníamos, ¿no? Al lugar del que éramos originarios. Los viajes por esa carretera pues representaban un poco ese lugar al que de alguna forma perteneces. Yo ni tenía aldea aquí, ¿no? Todos mis amigos iban a la aldea y yo me quedaba con cara de imbécil porque no tenía aldea a la que ir, y en Madrid no tenía ningún tipo de raíz. Entonces, este acercamiento a la Nacional Sexta al fin y al cabo ha sido una especie de pequeña catarsis personal, ¿no? Para reencontrarme con esa Castilla, con esa carretera, ese lugar de viajes, un lugar de la infancia, y bueno, me ha servido para crecer, porque al fin y al cabo, tal y como yo entiendo el cine documental, estar con una cámara y dialogando con el mundo que tienes enfrente te sirve para procesar, para crecer, bueno, es como una pared, ¿no? Para cuestionarte una pared, que decir, como un contrapunto, ¿no? Para cuestionarte a ti mismo, y es una forma más de crecer. Esto tiene que ver con lo que hablamos con el nuevo cinema galego antes, ¿no? Que para mí hacer esta película no tiene que ver con generar un producto audiovisual que vaya a un mercado para tener un rédito. Evidentemente quiero que sea viable, y si puedo ganar pasta con ello, mucho mejor, por supuesto. Pero el punto de partida es una pulsión que uno tiene dentro, la necesidad de indagar en una parte de mis raíces que no tengo muy visitada.